Mis amigos, saludarles al país, a la República Dominicana y, por qué no, al resto del mundo de este espacio, el vedor digital, televisión, pues 4.0 para las redes sociales. Con ustedes, pues un servidor, como siempre, Trajano Vidal Potentini. Y en esta oportunidad, para hacer un preámbulo, un breve introito a lo que es un pedimento que tenemos como dominicanos, es lo relativo a el escándalo que se ha destapado ya hace algún tiempo y que hoy vuelve a cobrar, a tomar el ribete de escándalos ante la posición de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral de no utilizar los famosos escáneres que se le habían comprado a una empresa de capital español de nombre Indra. Una compra en la pasada gestión de los anteriores miembros de Junta Central Electoral que envuelve casi 2.000 millones de pesos la compra de esos escáneres. Estamos hablando de casi 40 millones de dólares, de los cuales pues todavía se deben unos casi 14 millones de dólares. Esto, reitero, que ha cobrado niveles de escándalo por el volumen, pero más que el volumen, por la inutilidad de esos equipos electrónicos que saben ustedes, pues fue objeto de mucho cuestionamiento por parte de la oposición y de amplios sectores, la utilidad que en el pasado certamen electoral, en el 2016, se le iban a dar a los famosos escáneres. No pudo, hubo pues todo una laraca de una cantidad de técnicos que supuestamente abandonaron, que renunciaron, 3.000 y tantos técnicos. Y esto devino en un gran desorden. Se demostró que los escáneres pues no llenaban las expectativas de lo que fue inicialmente pues el objeto de esa compra. Luego pues se destapa todo esto con las nuevas autoridades, con los nuevos miembros de Junta Central Electoral, y no quieren tirarse, lo cual es razonable, ese muerto encima, como no deberán tampoco hacer los pagos correspondientes a esos 14 millones de dólares, porque lo que tienen es que judicializar ese tema. Es un tema que hay que profundizarlo, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, hay que explicarle al pueblo dominicano en qué se invirtió, en qué se gastó, cuál es la utilidad, cuáles fueron los términos de referencia, quiénes son los responsables en el orden técnico, pues haber avalado esto, amén de esa estructura colegiada, que no es solamente Roberto Rosario. Roberto Rosario era el líder, pero eso lo deciden de los 5, por lo menos 3, la mayoría, los miembros del Pleno. Entonces hay que buscar las actas, hay que recoger todas esas informaciones. Pero hay que judicializar, reitero, este tema desde Junta Central Electoral, porque no es posible que se le paguen esos 14 millones de dólares que casi se le deben a esta empresa de capital español. Y digo esto porque si la Junta lo hace, y es una advertencia que desde ya podemos hacer desde aquí, estaría incurriendo en complicidad. La Junta es quien ha hecho el planteamiento, la Junta es quien ha, en un gran espacio pagado, ha hecho las especificidades de que por las razones técnicas, de que lo mismo no sirven, no llenan las expectativas, no serán utilizados. Entonces, si no sirven, algo que se compró por esa cantidad, están ellos admitiendo que hubo algún grado de irregularidad que tiene que ser profundizado, que tiene que ser investigado, y por qué no, si estamos hablando de un engaño, entonces pues también establecer las consecuencias con la propia empresa, nunca pagarle ese dinero, esos casi 14 millones de dólares, porque, reitero, estamos hablando de ser pasibles, también de ser perseguidos por complicidad. Desde ya nosotros apoyando la decisión responsable que han tomado, porque si eso no sirve, ellos no tienen por qué esconder esto. No deben cargar con ese muerto, eso es lo correcto. Si los escáneres no llenan las expectativas, si los escáneres no responden a las especificaciones técnicas, si los escáneres, como se pudo evidenciar en las elecciones pasadas, no sirven supuestamente para lo que fueron adquiridos, eso tenía que salir a la luz pública como ha salido. Poco importa que Cámara de Cuentas, que lo que asumo que no hizo una auditoría técnica, lo que dice, bueno, se llenan las formalidades que de hecho no era tan difícil llenarlas, y por eso quiero hacer una parte en este punto aquí, porque yo como en ese seguimiento puedo decir que soy un testigo de sección
de lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, con el tema de los órganos constitucionales, la administración pública, y le doy un seguimiento a todos estos aspectos. Y recuerdo que Junta Central Electoral dijo que la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios con el Estado no le aplicaba a ellos porque ellos eran un órgano autónomo y que ellos podían, fuera de la ley, al margen de la ley, hacer sus compras como ellos entendieran viable, como entendieran posible. Y lograron incluso una sentencia, después de haberla perdido en el administrativo, lograron, no recuerdo si hasta la ganaron también en el administrativo, imagínense una junta con ese poderío de aquel entonces, ya con tantos años detentando ese poder, 2 periodos consecutivos, lograron en el propio Tribunal Constitucional que se le diera ese fuero, que se le diera esa marginalidad, ese apartarse de las disposiciones de una ley que tiene una aplicación general porque no son extraterrestres, son parte del Estado. Y lograron entonces que lo sacaran del rigor de esa ley, porque entendían que debían hacer ellos, de conformidad como entendieran ellos, como prepararan ellos todo su esquema, hacer las compras incluso como esta que vemos de casi 200.000 millones de pesos, sin que mediara este órgano, esta estructura gubernamental de seguimiento, que hubiese incluido seguro alguna póliza para el tema de un eventual engaño o de la inutilidad de esos escáneres como se ha demostrado ahora. Entonces, ante esa eventualidad, tal vez la póliza hubiese cubierto hasta la deuda, o hubiese cubierto el seguimiento y la persecución que hay que darle a esa empresa, a Indra, por la estafa que ha concretado esta operación que se estaría evidenciando y que por eso se requiere que se profundice. Porque si tú lo compras con una calidad para tal o cual situación, pero resulta que no valen nada ahora, y no solo que no valen nada en términos figurados, podrán tener alguna utilidad y tal vez tener un valor de 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares, pero nunca 40 millones de dólares como se ha planteado. Y saludamos la posición valiente, coherente que tuvo la Junta Central Electoral de desvelar este escándalo en su oportunidad, que se había apaciguado, y de nuevo entonces la renuencia de hacerse cómplice de ese proceso y de hacer el planteamiento que están haciendo, que eso no es viable, eso no es posible para un proceso eleccionario. ¿Recuerdan ustedes la obligación a capa y espada de meter esos escáneres en aquel entonces, la discusión, el tiempo que perdieron los partidos políticos haciendo el planteamiento de que no era operativo, de que no era viable, de que no era posible, de que iba a romper esto? Y vimos cómo devino eso posteriormente en un escándalo que tuvo el Tribunal Superior Electoral, una instancia que no necesariamente está llamada a hacer esa tanta labor, ese tanto trabajo, y tuvo que dirimir muchos conflictos que se generaron en ocasión de todos los cuestionamientos por el tema de esos escáneres, que se salvaron las elecciones al final para que no tuvieran un cuestionamiento más profundo, porque se decidió dejar de un lado los escáneres y hacer el trabajo como se pudiera. Y el invento de unos 3.000 y tantos técnicos que no aparecieron, que renunciaron en masa, que nunca se llegó a aclarar todo esto. Eso corresponde al Ministerio Público, por un lado, evaluar, investigar, profundizar, explicar al pueblo dominicano alrededor de esas investigaciones. Creo que a los pasados miembros de Junta Central Electoral le corresponde, porque no es un tema, reitero, estricta y exclusivamente de Roberto Rosario. Ahora, quienes dieron un voto disidente, quienes no aprobaron, quienes no participaron, evidentemente que estarían exentos de todo este proceso. Habrá que ver si es de Olivares, si Aquino, cuáles pues no fueron parte de este proceso, o la propia Graciano, que está actualmente en Junta Central Electoral. Pero fuera de ahí, si se demuestra que hay responsabilidad, quienes suscribieron eso deben responder. Por eso creo que conviene, como habría dicho Roberto Rosario en una oportunidad, que iba a dar las explicaciones y que se iba a poner a disposición de cualquier escarnio público o jurídico, judicial, para dar las explicaciones. Pero no debe ser estricta y exclusivamente un tema de Roberto Rosario, porque aun cuando era el líder, era el presidente, no el responsable total y absolutamente, porque se trata de un esquema colegiado y también de una serie de estructuras que habrá que ver también cuál de esa estructura pudo haber estado comprometida en el orden administrativo para ir validando todo esto. La gente de cómputo también tendrían que responder por este tema, por este escándalo mayúsculo que amerita de una investigación profunda,
en la República Dominicana. El tema de los escáneres y la posición de Junta Central Electoral, que pone en evidencia una vez más que los mismos no llenan las expectativas, que los mismos son un problema. Con la advertencia final de que no deben hacer un pago, porque pago de los 14 millones de dólares que todavía quedan, de los casi 40 millones de dólares que costó todo esto al Estado dominicano, al pueblo dominicano, no es posible. Tiene que mediar, tiene que haber las demandas, tiene que exigírsele a estas personas los daños y perjuicios que pudieron ocasionar. Pero lo que dejo también es este tema, que no podemos seguir permitiendo en República Dominicana que instancia alguna esté al margen de esa ley, con sentencia del Constitucional, con cualquier sentencia, porque ese es un criterio erróneo del Constitucional o de cualquier entidad, institución, apartar, darle ese fuero a una institución, y por eso vemos un escándalo como el que estamos viendo ahora. Si hubiese sido con ese órgano como rector, el de contrataciones públicas, con la ley de contrataciones públicas, la 340-06, no hubiésemos tenido ese problema, porque estaríamos ahora mismo tal vez con las garantías, con una póliza y con el seguimiento y el asunto más amarrado a la hora de exigirle en los tribunales a la gente de Indra el que resarzan al Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral con esta, a toda luz, esta estafa en que deviene esa compra de los escáneres. Ya eso es lo que nosotros pedimos, profundizar, llegar hasta las últimas consecuencias con todo esto, explicar al pueblo, explicar al país. La democracia no debe ser tan cara. Esto, pues, verse los actuales miembros de Junta Central Electoral, verse en este espejo, seguir actuando con ese arrojo, con esa entereza que demandan las circunstancias de no apañar, de no esconder esto, porque serían pasibles de ser perseguidos eventualmente en complicidad, en un tema que no tienen ellos que ver en lo absoluto, porque no pertenece a esto a su gestión, ni tenían la posibilidad de ello. Entonces eso es lo que se corresponde, que eso se muestre, que eso se enseñe y que ellos busquen que eso llegue hasta las últimas consecuencias. Mis amigos, ha sido todo, ya será en otra transmisión cuando volveremos a estar con ustedes. Hasta la próxima.